Día 178. Escuchamos en esta jornada el primer libro de las Crónicas, del capítulo 21, versículo 1, al capítulo 22, versículo 19. Enseguida el libro de los Proverbios, del capítulo 1, versículo 20 al 33. Y concluimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 7, versículo 1 al 29. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que Él sea quien guíe tus pasos. Del primer libro de las Crónicas. Se levantó Satán contra Israel e incitó a David para que hiciera el censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes de su ejército: vayan y hagan el censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el resultado para que yo lo conozca. Joab respondió al rey: que el Señor multiplique el pueblo 100 veces más. Ahora bien, mi señor, ¿no son todos tus siervos de mi señor? ¿Para qué quiere mi señor este censo? ¿Para qué cargar esta culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab, y éste tuvo que salir por todo el pueblo de Israel. Luego regresó a Jerusalén y dio a David el resultado del censo del pueblo. Eran en todo Israel 1.100.000 guerreros y en Judá 470.000. No hizo el censo de los de Leví ni de los de Benjamín, porque a Joab le molestó mucho la orden del rey. A Dios le pareció mal todo esto y decidió castigar a Israel. David dijo entonces a Dios: he pecado mucho por haber hecho esto, pero ahora te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado con gran necedad. Y el Señor dijo a Gad, el vidente de David: vete a decir a David: esto ha dicho el Señor, 3 castigos te propongo, elige uno y lo ejecutaré. Se presentó pues Gad ante David y le dijo: así dice el Señor, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de huida, perseguido siempre por la espada de tus enemigos, o 3 días de espada del Señor y de peste sobre el país. El ángel del Señor extenderá el exterminio por todo el territorio de Israel. Ahora reflexiona y decide qué debo responder al que me ha enviado. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto, pero es mejor caer en manos del Señor, cuya entrañable misericordia es grande, que caer en manos de los hombres. El Señor envió la peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Envió también Dios al ángel sobre Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba empezando a destruirla, el Señor tuvo compasión por tanto daño y dijo al ángel exterminador: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo, y David, al levantar los ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada en su mano y apuntando a Jerusalén. Entonces David y los ancianos se vistieron de saco y se postraron rostro en tierra, y clamó David a Dios: ¿no soy yo el que ha ordenado hacer el censo de mi pueblo? Yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable. Estas ovejas mías, ¿qué han hecho, Señor Dios mío? Que caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no castigues a tu pueblo. El ángel del Señor ordenó a Gad que le dijera a David: sube a erigir un altar para el Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió de acuerdo con la palabra que Gad le había comunicado en el nombre del Señor. Cuando Ornán se volvió, vio al ángel. Sus 4 hijos se habían escondido. Él estaba trillando el grano. Y cuando llegó David, Ornán lo divisó y lo reconoció. Así que salió de la era y se postró rostro en tierra ante él. David le dijo: cédeme la era para erigir en ella un altar al Señor. Cédemela por su precio en plata, para conseguir que la plaga se aleje del pueblo. Ornán dijo a David: tómela el rey, mi señor, y ofrezca cuanto le parezca bien. Ahí están los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el grano para la ofrenda. Todo te lo entrego de buen grado. Pero el rey David respondió a Ornán: no, te lo he de comprar todo por su precio. No puedo tomar lo tuyo y ofrecer al Señor un holocausto que no me cueste nada. Así pues, David pagó a Ornán 600 siclos de oro por el terreno. Edificó allí un altar para el Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Invocó al Señor y él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar de los holocaustos. Ordenó luego el Señor al ángel que volviera la espada a su vaina. En aquel momento, al ver David que el Señor le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí mismo un sacrificio. Por entonces, el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar de los holocaustos
estaban en los altos que hay en Gabaón. David no había podido ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado ante la espada del ángel del Señor. Entonces dijo David: «Este es el templo del Señor Dios, y este el altar de los holocaustos de Israel». Luego David ordenó reunir a los extranjeros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que tallaran piedras para la construcción del templo de Dios. Preparó también David gran cantidad de hierro para los clavos de los batientes de las puertas y para las barras de unión, bronce en cantidad incalculable. Era también enorme la cantidad de madera de cedro, pues los de Sidón y los de Tiro trajeron a David madera de cedro en abundancia. David decía para sí: «Mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro, y el templo que ha de edificarse para el Señor debe ser grandioso, tanto que cause sorpresa y admiración en todos los países. Así que le haré yo los preparativos». David en efecto hizo grandes preparativos antes de su muerte. Luego llamó a su hijo Salomón y le ordenó que edificase un templo para el Señor, Dios de Israel. Dijo David a Salomón: «Hijo mío, yo había decidido construir un templo en honor del nombre del Señor mi Dios, pero me fue dirigida esta palabra del Señor: Tú has derramado mucha sangre y has hecho demasiadas guerras. Tú no podrás edificar el templo en honor de mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira, te van a hacer un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos de alrededor. Se llamará Salomón, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él construirá un templo en honor de mi nombre. Él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que el Señor esté contigo, para que consigas construir el templo del Señor, tu Dios, como Él te ha prometido. Que el Señor te conceda sensatez y entendimiento cuando llegues a gobernar sobre Israel, para que guardes la ley del Señor, tu Dios. Podrás progresar si procuras cumplir los decretos y las normas que el Señor ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Mira, en mi limitación yo he preparado para el templo del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y una cantidad incalculable de bronce y de hierro. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Además, cuentas con muchos trabajadores canteros, talladores de piedra y de madera, expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate, pues, pon manos a la obra y que el Señor esté contigo». David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes el Señor su Dios? ¿Y no les ha concedido la paz a su alrededor? De hecho, Él ha entregado en mis manos a los habitantes del país, y el país ha quedado sometido a Dios y a su pueblo. Dedíquense con alma y corazón a buscar al Señor su Dios. Dispónganse a construir el santuario del Señor Dios, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los objetos sagrados de Dios al templo construido en honor de su nombre. Del libro de los Proverbios. La sabiduría pregona en público, alza su voz en las plazas, llama en lo alto de los sitios bulliciosos, a la entrada de las puertas de la ciudad proclama sus dichos. ¿Hasta cuándo los ingenuos amarán su ingenuidad? Los insolentes codiciarán su insolencia, y los necios detestarán el saber. Vuélvanse a mi corrección, que voy a derramar mi espíritu sobre ustedes, y les daré a conocer mis palabras. Puesto que llamé y se rehusaron, extendí mi mano y nadie prestó atención. Despreciaron todos mis consejos y no quisieron mi corrección. Yo me reiré de su desgracia, me burlaré cuando les llegue el terror. Cuando les llegue el terror como una tromba, su desgracia como una tempestad, y les sobrevengan angustia y opresión. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán, porque detestaron el saber y no eligieron el temor del saber. No aceptaron mi consejo, desdeñaron todas mis correcciones. Por eso comerán el fruto de sus caminos y se saciarán de sus intrigas, pues la desorientación mata a los ingenuos y la dejadez pierde a los necios. En cambio, quien me escucha vivirá seguro y tranquilo, sin temer mal alguno. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1 y siguientes. Preguntó entonces el sumo sacerdote:
¿es esto así? Él respondió: Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu familia, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, después de morir su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la que ustedes habitan ahora. No le dio en ella heredad, ni siquiera el espacio de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él, y aunque no tenía hijos, a su descendencia después de él. Dios le habló así: Tus descendientes morarán en tierra extranjera, y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. También dijo Dios: Yo juzgaré a las naciones de las que han sido esclavos, y después saldrán y me darán culto en este lugar. Entonces le dio la alianza de la circuncisión, y así cuando engendró a Isaac, lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas envidiosos de José lo vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante el faraón rey de Egipto, que lo constituyó gobernador de Egipto y de toda su casa. Vino luego hambre y gran tribulación sobre todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no encontraban alimento. Oyó Jacob que había trigo en Egipto, y envió a nuestros padres una primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y así llegó a conocimiento del faraón el linaje de José. Este envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murieron él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquén y colocados en el sepulcro que compró Abraham a precio de plata a los hijos de Emor en Siquén. Conforme se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó sobre Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de malas artes contra nuestra gente, este rey maltrató a nuestros padres para que abandonaran a sus hijos, de modo que no sobreviviesen. En este tiempo nació Moisés, que era grato a Dios. Fue criado durante 3 meses en la casa de su padre, y al ser abandonado, lo recogió la hija del faraón y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando llegó a la edad de 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno de ellos era maltratado, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los iba a salvar por mediación de él, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente, se les presentó mientras reñían e intentaba poner paz entre ellos, diciéndoles: «Hombres, son hermanos, ¿por qué se maltratan?». Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Acaso quieres matarme lo mismo que mataste ayer al egipcio?». Ante estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierras de Madián, donde tuvo 2 hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 178. Muchos de nuestros defectos radican en no hacer en lugar de hacer. Es fácil centrarse en los problemas que provocan nuestras acciones, pero muchos problemas surgen de nuestra inacción. David, como buen padre, advierte a su hijo contra estas dilaciones y lo alienta con entusiasmo a que haga lo que Dios quiere, construir el templo. David declara: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes». Él esencialmente encarga a Salomón que lleve a cabo el proyecto en su corazón. Él proporcionará obreros y materiales, dando a su hijo todo lo necesario. Al concluir su encargo, David emite un potente mandato: «Levántate, pues, pon manos a la obra y que el Señor esté contigo». Tras la muerte de David, Salomón podía haber ignorado la indicación de su padre y disfrutar simplemente de los privilegios de ser rey, pero él sigue adelante y, de hecho, construye el templo. El Señor puede realizar grandes cosas a través de nosotros, pero debemos estar dispuestos a levantarnos y actuar cuando llegue el momento. Debemos seguir la sabiduría cuando ella nos llama para poder vivir seguros. De hecho, podríamos ser llamados a testimoniar ante hombres poderosos como San Esteban. ¿Cómo puedes aplicar en tu vida la frase: «Ánimo pues, manos a la obra»?